Saludamos a nuestros amigos y amigas que nos siguen también por YouTube, también por X y obviamente por todos los canales. Gracias a los amigos que también nos están siguiendo desde Perú, Rondas Campesinas del Perú, Unidad Popular del Perú, Mincomunicaciones Argentina, también al carajo.org de Colombia, a nuestros amigos también saludamos a nuestros amigos de Radio Dignidad de Honduras, que también bajan señal y mandan también estos contenidos a través de sus canales, y obviamente a los compañeros y colegas de Guatemala. Jenny Delgado, teóloga presbiteriana, gracias por venir, bienvenida a la Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Para hoy, amigas y amigos, les habíamos planteado que reflexionaríamos en el marco de este ciclo valga la redundancia, reflexiones Guatemala 1524-2024. Hablaríamos sobre este espinoso y desafiante tema de teología, específicamente evangelización y colonización, colonización y evangelización, porque partimos de la siguiente premisa. No hubiese sido posible la invasión y el posterior, digamos, proceso de colonización continuado para nosotros los pueblos, continuó, no se terminó con el inicio de la República Criolla, si acaso no se hubiera recurrido, también otra vez pedimos disculpas por la reiteración, al recurso de la Biblia y de la espada. La Biblia en buena medida en manos de los doctrineros de aquella época, pero también en la mano de los doctrineros, nuevos doctrineros, digamos, de republicanos, o en épocas de la República, sirvió como esa herramienta para doblegar incluso las conciencias más rebeldes, las subjetividades más rebeldes de los indómitos de estos pueblos. Pero muy a pesar de eso, las resistencias creativas continuaron y continúan, y muestra de eso es que las espiritualidades aún más se mantienen humeantes bajo las cenizas de 5 siglos de colonización. Me refiero a las espiritualidades de los pueblos originarios. Jenny Delgado, salud de la audiencia, te están viendo, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y poder tener este tema tan realmente importante para seguir dialogando. No ha habido muchos espacios, o por lo menos abiertamente, libremente para hacerlo, porque hemos pasado un proceso en el cual la Iglesia también aún está luchando con sus propias historias y se entrecruzan con las historias eh, de mismo continente ambiental. Así que gracias por la invitación y espero que podamos dialogar en esta mañana. Por supuesto que sí, las iglesias luchando internamente con sus propias historias. Y Jenny, cuando 1524, imaginémonos por un momento, cerremos los ojos, ojalá no del corazón, pero sí para hacer memoria. Febrero, marzo estaban entrando aquí, justamente por donde vivo, por la costa sur de lo que se llama Guatemala, los enviados de Hernán Cortés, encabezados por Pedro de Alvarado, un español, decían que era militar, ningún militar vino de allá, fueron delincuentes los que vinieron, pero sí encabezaba, digamos, alrededor de una decena, unas cuantas decenas de gente. Después vinieron más centenares de españoles y luego miles de indígenas, dice la historia, pero entraron por aquí. Primero fue la batalla en Chatulul, aquí a uno de donde vivo, a una media hora de viaje, y luego subieron a Cumarcaj, que la segunda batalla estaba lo que llamarían, análogamente hablando, el reino quiché, aunque no era ningún reino, pero sí era una organización política territorial, y luego ahí así fueron avanzando. Pero fue febrero-marzo. Imaginemos ese momento, pero también imaginemos, Jenny, y con eso entró la pregunta, eh, venía, venían con la espada y la Biblia, con las dos herramientas. La pregunta es, ¿era iglesia o era cristianismo? ¿Qué era lo que estaba llegando en ese momento junto a la espada? Ujú. Bueno, en esa pregunta, ¿no? Que siempre estamos, bueno, como un imaginario de la espada y la Biblia, hace referencia a la colonización y a la evangelización. Y esto parte no solamente de una idea, sino de todo un plan. Y esto se orquesta, digamos, a partir de la doctrina del descubrimiento, que se da el primer documento, que es una bula papal, que apareció en 1493, 93, sí, y es
justo después del regreso de Colón hacia, hacia España, hacia Europa, dando noticia que ha llegado a las Indias. Sabía de alguna manera equivocadamente que era un nuevo territorio y le da este nombre porque iba buscando eh, el, el recorrido hacia India. Entonces, a partir de este suceso de que ha encontrado nuevas tierras, de que la gente que vive ahí eh, no es cristiana, digamos, o no tiene las costumbres, ¿no? Y él va narrando en sus escritos lo que ha encontrado. Ha llevado los primeros prisioneros también para mostrar de que sí ha encontrado nuevas tierras y muestra las primeras personas esclavizadas de Abya Yala en Europa. Se gesta esos documentos que dan base para que se dé la evangelización y la colonización al mismo tiempo. Porque los documentos dicen que va a haber un derecho hacia la tierra, en este caso por los reyes europeos de España y luego Portugal, que son el primer bloque que va a tomar posesión de la tierra, que de Abya Yala la va a dividir, la va a oprimir, va a esclavizar, porque dicen es posible hacerlo cuando la gente que vive ahí no es cristiana. Entonces los reyes tienen esta potestad y la iglesia les da esa autoridad para gobernar con el objetivo de evangelizarla. Entonces tenían que hacer esta especie de evangelización, era como el trato, porque había que tomar la tierra y evangelizarla. Entonces, comienza a aparecer los primeros, como tú mencionas, gente que llega y sabemos sus nombres o apellidos, lo que es bien interesante, pero vemos muchos nombres de las comunidades, de los líderes de comunidad y todo que estuvieron en resistencia, pero sabemos de los que vinieron del lado, ¿no? Y cuántos barcos, la niña, la pinta, la Santa María, y nos han enseñado una forma de recordar la historia desde el lado europeo español. Y ahí aparecen estos documentos como base legal, doctrinal, ¿no? Que se llama la doctrina de descubrimiento, y que justamente el año pasado, el 30 de marzo, el Papa Francisco hace digamos, dice, rechaza la doctrina de descubrimiento. Estamos hablando de 500 años después, es porque es un documento legal para la Iglesia ese tipo de actos colonizadores. Y a partir de ahí se envían misiones, y vamos a tener las diferentes misiones que aparecen um, y que tienen tenemos la forma de cómo se divide la tierra, ¿no? Yala, con los virreinatos, las haciendas y las misiones, porque eran grandes distribuciones de territorio donde la iglesia también gobernaba y tenía a la gente trabajando para la iglesia, ¿no? Que siempre era la primera forma en la cual iba a tener recursos, porque la gente de las comunidades tenían que trabajar en la tierra, traerle el oro, traer los recursos, y esa es la primera forma de recaudar. Y otra, siempre después, ya en Europa, los reinos tenían que dar también. Entonces, esta forma en la cual la iglesia eh, aparece autorizando es la carta de presentación dentro del proceso colonial para ellos, ¿no? Porque ellos necesitaban gente del papel, y para nosotros, los que íbamos a recibir ese trato, diciendo, mira, acá está. Eh, y se menciona en varias partes de la historia siempre, ¿no? La Biblia como fundamento, así como cuando llegan a este lado de Guatemala, luego lo tendremos en la parte norte de Perú, en Cajamarca, de donde es mi familia, y cómo muestran, ¿no? Al Inca Atahualpa la Biblia, y él la tira y es excusa para su asesinato, ¿no? Su martirio también. Entonces vemos cómo se va usando, y esta es una de realmente la carta de presentación en esta colonización eh, que está avalada por la iglesia. Gracias, Jenny, por llevarnos a ese dato histórico. O sea, hay una doctrina. Escuchen bien, amigas y amigos, los que nos están siguiendo también por TikTok. Gracias por unirse a esta transmisión. Estamos hablando con Jenny Delgado sobre
500 años de evangelización y colonización a raíz justamente de que estamos en los 500 años específicos, 1524, 2024, en estas tierras de Guatemala, Chiapas, de la llegada de los primeros cristianos o invasores, evangelizadores, etcétera. Nos está dejando entonces un dato de que para esta invasión, colonización, había un fundamento jurídico, teológico, que era la doctrina del descubrimiento y que estaba firmado por, en ese caso, en ese tiempo, por el Papa, y que luego Francisco, actual Papa, lo retiró o pidió disculpas. Claro, lo que ocurre es que las consecuencias, las secuelas de esos 5 siglos de la vigencia en los hechos de ese documento y su aplicación no ha desaparecido. Y ahí voy a la segunda pregunta, estimada Jenny Delgado, teóloga presbiteriana, que habla con bastante libertad y admirable también, porque claro, hace 5 siglos atrás te hubieran matado, te hubieran quemado, y nos hubieran quemado, Jenny, eso hay que estar conscientes. Em, Recurriendo a, porque sé que aparte de teóloga, sos también de formación psicóloga, recurriendo a tu conocimiento, a tu expertise de psicóloga, ¿hubiera sido posible construir esta subjetividad de creyentes, bueno, en el sentido, digamos, negativo del término, porque la creencia no solamente es obediencia ciega al patrón o al que nos domina, sino también puede ser, digamos, la creencia un acto, digamos, un motivo de liberación? ¿Hubiera sido posible esta configuración del sujeto colonizado sin el recurso de la Biblia? Ujú. Bien, ¿cómo hemos asimilado el tema de opresión frente a asumir una fe? Porque ¿no? Lo que ellos querían era primero que asumamos una práctica y con el tiempo se ha convertido en una fe de los pueblos. Estas prácticas fueron entonces exteriores, ¿no? Vinieron, cortaron el pelo a las mujeres, a los hombres, les pusieron traje eh, que lo consideraban civilizatorio, ¿no? De ropa europea. Comienza a cambiar lo exterior de la gente. Eh, Eran obligados a dejar las lenguas ancestrales, a hablar el español, o el portugués, o el inglés, que son tres de los idiomas más importantes europeos instalados en Abya. Entonces comienzan a surgir. Luego las prácticas espirituales comienzan a, si tocaba un grupo, una comunidad, ir a los apus, ¿no? A los altos de las montañas para dejar ofrendas, comenzaron a plantar cruces. Por eso vemos tantas cruces en los altos de las montañas o en ciertos lugares donde la gente siempre se ha reunido. Entonces, estos cambios exteriores se hicieron sin la Biblia, sin el texto, digamos, porque fueron formas en las cuales podían hacer que la gente se crea este sentido de que, mira, ya son cristianos porque esta es parte externa. Y también lo que se llama luego el genocidio del papel, que he trabajado en los últimos años, es esta parte histórica en la cual documentos, es decir, nuestra certificado de nacimiento, nuestro certificado de bautizo, comienzan a mostrar otra población. Es decir, ahora la gente ya no se llama quizás Inti o Kuntur o usando idiomas nativos, sino van a comenzar a llamarse María, Candelaria y otros nombres que son sacados del calendario romano, ¿no? Y comienzan a aparecer luego los apellidos y estéticamente, de hacia afuera, se comienza a cambiar la población. Entonces, la población ya no es más nativa, eh, se comienza a decir la población tiene un mestizaje, y la gente comienza a crear historias de abuelos y abuelas llegados de Europa y comienza a gestarse toda una situación. Esto produce en la mente y del corazón de la gente, ya desde el lado psicológico, un impacto. Entonces comienzo a creer esta nueva, esta este nuevo imaginario que nos han creado, que la gente comienza a decir, sí, soy cristiano porque mira mi nombre, porque mira, ahora yo tengo, me he visto y mira mi apellido. Entonces, esto cubre a mucha gente para el proceso de asimilación.
cuando surge el proceso de asimilación, comienza a haber un impacto en lo que la gente piensa. Lo que la gente piensa luego se convierte en actos y comienza en 500 años a crearse todo un escenario en la cual la persona es cristiana simplemente por el hecho de su nombre, su apellido y la historia de su familia. Y ahí hay un fuerte impacto y podemos decir trauma de negación, porque ya no tienes esta historia de la gente que ha venido de población originaria, campesina, con lenguas ancestrales, con ropas típicas, sino aparece un grupo en el que desconoce totalmente esta vivencia y comienza a asimilarse y a hacer, digamos, en favor de la colonización. Por eso la colonización es tan, hasta ahora, un tema de discusión, porque mucha gente la valora como sinónimo de civilización y de progreso, ¿no? Tenemos referencia a eso de políticos, eh, de gente que piensa, sigue pensando que si no hubiésemos estado en esta era moderna, si no hubiésemos sido colonizados. Entonces, en esto, como producto, la Biblia aparece para un poco afinar ciertas cosas, se traducen pasajes bíblicos, se enseñan ciertas historias bíblicas, nunca conectando con los hechos históricos de Abya Yala, ni el proceso colonial, ni tocando pasajes que se hablen de la esclavitud, ni de liberación, ¿no? Porque hay pasajes en la Biblia de los éxodos donde se narra el proceso de esclavitud y luego de liberación del pueblo hebreo. No se tocan esos pasajes. Si nos damos cuenta, la iglesia aparece como la cruz, el cristianismo aparece con el Cristo crucificado solamente. No, nunca se habla del proceso de resurrección, de liberación, de levantamiento de los pueblos. Y ahí se nutre esta evangelización y hasta ahora tenemos el mismo discurso. Es reciente donde comenzamos a ver desde la teología, desde la psicología, desde las diferentes disciplinas, comenzamos, y sociología sobre todo, en Abya Yala, a decir, bueno, es posible una historia de Abya Yala, es posible una teología Abya Yala que hable, eh, en mi caso, del proceso de sentir, pensar y corazonar la teología desde la Madre Tierra, es posible hablar de resurrección y ahí entraría el componente teológico en el cual aparecen los pueblos 500 años después hablando desde sus identidades, desde su fe, de sus prácticas ancestrales que no han muerto, sino que están ahí, que se han asimilado a prácticas católicas o las prácticas católicas han decidido incluirlas y hay mucha gente ni sabe qué cosa, si es católico o si es ancestral, y navegar para sobrevivir, porque la iglesia, sobre todo la iglesia católica, decide navegar sobre prácticas que considera posiblemente buenas, ¿no? Y excluye las que decide ser negativas o malas o ocultas. Lo mismo desde el mundo protestante. El mundo protestante decide totalmente no tomarlas en consideración y comienza a incluir prácticas ya desde el otro lado europeo, desde el lado anglosajón, y comienza a hacer que la gente haga el mismo proceso que hicieron los primeros colonizadores, ¿no? Entonces, en eso hay una marca de trauma que tenemos que procesar, tenemos que entender cuando se da el diálogo, sobre todo porque vamos a encontrarnos con personas que van a rechazar completamente cualquier forma en las cuales podemos liberarnos de esta opresión, porque lo ven como forma, como logro, como ganancia. Y entonces ahí va, por ese lado se va a caminar. La Biblia luego, ahora, que es traducida ya por muchos idiomas originarios, está siendo leída con otros ojos, estudiada desde las perspectivas nativas o de pueblos originarios.
está viendo pero es recién, ¿no? Se está dando esta libertad en este momento y esperamos que eso produzca un nuevo conocimiento, una nueva forma de acercarse al texto bíblico. Muchas gracias, Jenny Delgado, conversando cuando son 6:23 aquí desde Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Si quieren más noticias de este y otros temas, seguinos en www.radiovictoriagt.com y ahí también podrás sintonizar la radio. Jenny, dejas aquí en esta intervención tuya varios elementos sumamente importantes y a los que nos están siguiendo seguramente que sí, los que lo van a ver también lo van a identificar. Por un lado, el genocidio de papel, esto de transformación de las identidades a través del documento escrito o a través de la nominación, ¿no? Y es importantísimo ese tema y obviamente de ahí va a venir también el tema de cómo se le va convirtiendo a los que fueron sujetos legítimos en objetos de calidad, porque se le va a quitar todos sus bienes, etcétera, porque ya no serán lo de antes, sino serán estos nuevos que entran en este nuevo sistema en condición de objetos y no de sujetos. Pero bueno, pero también dejas esta gran realidad descrita del trauma subjetivo generado en este tiempo de la colonización. Em, la pregunta es entonces, tal vez esto no estaba planteado, pero sí te lo planteo porque tú lo estás poniendo en este momento. Para sanar ese trauma de la evangelización y colonización, eh, ¿será el medicamento la teología de Abiyala? ¿Y en qué consistiría esto? ¿Y en qué se diferenciaría de las teologías que conocemos en este momento? Ujú. Sí, el proceso del trauma tiene que ver em, con una experiencia dolorosa que no se habla. Cuando no se habla, se acumula y se pasa de generación en generación. Entonces comenzamos a cargar sobre nosotros dolores, aflicciones que nos han traído de generaciones atrás. Entonces, esto es algo que casi todos los que habitamos la tenemos sobre esto, los que compartimos ancestralidades y todo. Em, Ahora tenemos libertad de hablarlo, pero eso recién es un proceso en el cual estamos tratando de explorar nuestros propios sentimientos y cómo esto nos ha afectado. Entonces, desde ese lado, asumimos posturas, ¿no? Acá hay una postura en la cual este dolor, como tú has mencionado, de despojo de la tierra, de, de quitarnos la posibilidad de hablar los idiomas ancestrales en muchas comunidades, ha sucedido realmente un despojo, un desplazamiento de vivir en una tierra, pasar a otra tierra, las migraciones forzadas y todo. Entonces, a partir de eso, se comienzan a generar conflictos de fe también, porque decimos, bueno, yo he creído en esta iglesia y esta iglesia nos ha hecho este daño. Por eso la importancia del Papa Francisco haber repudiado la doctrina del descubrimiento eh, y como acto simbólico. Ya recién ha pasado de un año de este hecho. Entonces, ahora desde la fe necesitamos reconstruirnos. Las espiritualidades originarias, nativas, están siendo practicadas, se está aprendiendo, están comenzando a tener espacios, hay posibilidades de reconectar un grupo que ha sufrido esta separación, esta asimilación forzada y todo, para reencontrar sus raíces. Ese tema de identidad es muy importante, porque si tú no sabes quién eres, vas a ser manejado por los que tienen el control del poder. Luego comenzamos a crear o a pensarnos de otra forma. La teología Yala que venimos trabajando, digamos, explorando, pensando, sentipensando, es una teología de la resurrección. Hablaba antes de que la cruz perpetuamente, ¿no? En las iglesias, del Cristo crucificado, de que hay que aguantar todos los golpes y todos los dolores, porque tenemos como ejemplo a Cristo. Tenemos que pasar al hecho de la resurrección, porque sí, tenemos a Jesús crucificado, pero tenemos como parte de la fe un Cristo
resucitado. Y ahí aparece como simbolismo este trabajo de resurrección, una teología de la resurrección, donde los pueblos se levantan, donde los pueblos caminan, donde los pueblos tienen voz, donde los pueblos son sanados de este proceso histórico que no podemos borrar, pero que podemos cambiar para adelante. Han pasado 500 años. Pensemos en los siguientes 500 años de vida de las siguientes generaciones. Y ahí es donde aparece una teología que corazona desde los pueblos, desde las espiritualidades, y empieza a hablar de Jesús resucitado, de la madre tierra que también está siendo abusada, está siendo talada los árboles, contaminada. En sí comenzamos a ver como posibilidad que Abya Yala sigue eh, hablando a través de las siguientes generaciones. Y ahí aparecen componentes importantes que han surgido y han nutrido a los pueblos, ¿no? Que es la vivencia en comunidad, el trabajo solidario, el trabajo, digamos, sanador de prácticas que aún siguen en la sabiduría de los pueblos. Hay una teología latinoamericana que se habla mucho, que es, en mi opinión, como crítica, una teología muy europeizada en Abya Yala, muy europeizante. O sea, es decir, lo ve como logro el modelo europeo, sin cuestionar que es Europa la que nos ha colonizado. Una teología desde las clases sociales que no tocan a los pueblos o como parte, sino como objeto. Una teología en la cual se ha visto, digamos, representada por teólogos y teólogas que son claramente personas europeas descendientes. Recordemos que Abya Yala, al ser colonizada, ha sido tierra también de gente migrante de Europa en gran cantidades, en miles y millones de personas migrantes que han gestado y que ahora han hecho de Abya Yala su hogar. Justamente una de las reflexiones de la teología de Abya Yala es reconocer esta diversidad de los pueblos que habitan Abya Yala, desde los pueblos originarios, descendencia, y los pueblos que han venido en migraciones justamente por hacer eco a esta colonización, y luego eh, también aquellos que han sido sujetos de movilizaciones migrantes forzados por guerras europeas o por la esclavización africana. Es una forma forzada de llegar a Abya Yala y que ha atraído una gran aporte también a los pueblos. Entonces, todo es diferentes grupos han hecho de Yayala su hogar, están buscando reflexionar. Y esa es la que estamos viendo, digamos, desde una teología mucho más eh, que no ha tocado a los pueblos. La teología Yayala busca hacer resurgir de los saberes ancestrales, y creo que es un trabajo largo, pero que pueden dar mayor sanación a este acercamiento teológico, a una teología cristiana en Abya Yala, y dejar de alguna manera prácticas que han marcado estas heridas y prácticas que han rechazado en las culturas originarias para convertir a una teología eh, liberadora y profética, ¿no? Porque denuncia cuando hay que denunciar prácticas discriminatorias hacia las prácticas originarias. Entonces, está en esta construcción. Pensamos que al leer la Biblia de una manera ya desde los pueblos originarios con sus lenguas, eh, en, en los idiomas ancestrales, pienso que está trayendo liberación porque hay mensaje, en el mensaje de fe hay sanación. Cuando las personas comenzamos interiormente a tener fe, a mostrar fe, comenzamos realmente a sanar y podemos mostrarlo a los otros también, ¿no? Entonces, porque se hace en comunidad, porque no sano sola, sino
eh, con mi hermano, con mi hermana, y comenzamos a sentir que podemos, nuestras voces tienen eco, podemos liderar otras trabajos, otras formas de comunidad. Creo que en ese tejido es posible una teología que pueda sanar, y desde cada disciplina. Pienso que es un trabajo mucho más amplio para que podamos hablar de unas comunidades que logren sus derechos, y como lo que están haciendo en Guatemala realmente es un ejemplo de comunidad solidaria también. Muchas gracias, Jenny. Son las 6:33. Entonces, teología de Vieyala, teología desde Vieyala, como una propuesta de sanación al trauma de lo que hemos denominado en esta tertulia del contubernio, colonización y evangelización Guatemala 1524-2024. Ese es el desafío que nos deja Jenny Delgado. Y nos plantea también que esta teología ya no sea más como una teología crítica, como ocurrió con las teologías que conocemos, tal vez desde la socioanalítica marxista, pero sí que sea desde los pueblos y en ese sentido efectivamente descolonizadora. Jenny, muchísimas gracias por venir y por estar en el Radio Victoria, la voz de los pueblos. Gracias, amigas y amigos, por acompañarnos en esta transmisión matutina. Nosotros volveremos el lunes, mañana tenemos actividades, el lunes con más contenidos a las 6 de la mañana. Hasta entonces, chao, chao.